Isidro de los Santos Olivo, a quien también le damos la cordial bienvenida. Él es licenciado en Derecho, con mención honorífica, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en España, así como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el año de 1990, y así como en otras universidades privadas en su estado natal. Él es también autor de diversos artículos de carácter científico en revistas especializadas. Adelante, doctor Isidro de los Santos, bienvenido. Me parece que ya se escucha. ¿Me alcanzan a escuchar? Lo escuchamos perfectamente, doctor. Bien, muchas gracias, muy amable por su presentación, doctor Idam. Bueno, pues yo quiero referirme brevemente, como estamos comentando todas estas cuestiones en torno a esta pandemia que nos ha afectado, y puntualmente hablar sobre el derecho a la salud como derecho fundamental, como derecho humano. Algunos profesores que me han precedido en el uso de la voz se han referido efectivamente a los orígenes, a los fundamentos, en las primeras cartas, en los primeros instrumentos internacionales. Yo brevemente diré lo siguiente. Bueno, efectivamente los derechos humanos han ido evolucionando desde el enfoque científico que le quiero dar, han ido evolucionando en primera, segunda y tercera generación. La parte técnica, los de primera generación se refieren a los derechos civiles y a los derechos políticos. Posteriormente, efectivamente, en los famosos DESC se incorporarían este tipo de derechos, el derecho a la salud, y como una función esencial del Estado. Profesor, compañero español, que mencionaba que en la Carta de 1950 no se encontraban descritos, sin embargo, ya en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, firmada en Chaillot, en París, el 10 de diciembre de 1948, ya hacía una referencia de carácter ecuménico universal al derecho a la salud, cuando afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, etcétera, ¿no? Es lo que dice el fundamento del artículo 25 de la Declaración Universal de 1948. Nuestra Constitución, hablábamos en otras ocasiones sobre a quién le corresponde esta medida excepcional de restringir, de suspender los derechos fundamentales. También parte de la doctrina y anteriormente la propia Constitución y las leyes hablaban de garantías individuales. Bueno, ya vimos establecidas en la Constitución mexicana en el artículo 29. Sin embargo, me parece que ante esta situación que estamos viviendo de excepción, tenemos que sumar esfuerzos y no de tirarle de piedras al tejado de la casa y denunciar efectivamente las irregularidades, los defectos, la falta de atención oportuna que las autoridades en un momento determinado han tenido que enfrentar en esta condición excepcional de vida que presentamos. Y más que, claro que es buena la crítica, no digo que no sea buena, sin embargo hay que sumar voluntades y destacar también las cosas acertadas que se están haciendo. Ahora, en el caso mexicano, existe una fundamentación constitucional, una disposición específicamente establecido en el artículo 4 de la Constitución, que dice en la parte conducente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. En base a este fundamento, y no así al artículo 29, están actuando actualmente tanto nuestras autoridades federales de manera conjunta y en coordinación con las autoridades estatales y desde luego municipales, así como toda una serie de autoridades académicas y una serie también de autoridades de carácter estrictamente no político. El artículo 73 establece el fundamento de las facultades que tiene el Congreso
y entre ellas dice que el Congreso mexicano, desde luego, tiene facultad, artículo 16, fracción 16, artículo 73, fracción 16, para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad general de la República. Esto hay que decirlo, hay que explicar, es un punto de partida, ¿no?, que estamos comentando precisamente. Y luego dice la primera de las partes, de los apartados de la fracción 16, dice: el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. En caso de epidemias, en este caso una pandemia que técnicamente, desde luego, tiene un carácter ecuménico, internacional, rebasa estrictamente los aspectos regionales o de la soberanía de algún Estado y ha afectado a muchos Estados soberanos, prácticamente a todo el mundo, a todo el planeta. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Y una cuestión muy importante, que es la siguiente fracción: la autoridad sanitaria será ejecutiva, no puede ser de otra forma, su naturaleza, por supuesto, y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Bueno, en términos generales, el Consejo General de Salud del país se integra por 7 secretarías, por también los titulares de algunas dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la titular del DIF, la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el propio rector de la UNAM, entre otros. Y hay una serie también de vocales ejecutivos que conforman este órgano, que es el que está encargado de llevar a cabo en el Estado mexicano estas funciones de enfrentar la difícil situación que afecta al Estado mexicano. Yo en este momento quiero comentar también una cosa muy puntual de todas las bases, digamos, de los instrumentos internacionales y del fundamento constitucional, que es lo que nos compete a los que nos dedicamos a estos menesteres científicos, explicarlo, decirlo. Bueno, también comentar que, lógicamente, las medidas que se han tomado han impactado en todos los sentidos de nuestra vida humana, cotidiana, y una de las afectaciones más graves, desde luego, son la parte económica. Se ha criticado si la movilidad se empieza a destrabar o no. Bueno, aquí hay una ponderación. Si no existe el mayor bien tutelado por todo el sistema jurídico y por las constituciones de origen euroatlántico, sin ese derecho no puede ejercerse ninguno de los otros derechos consagrados en las respectivas constituciones y su legislación secundaria, es el derecho a la vida. Y sin la vida, si no tenemos vida, no podemos ejercer precisamente que estamos analizando en específico, que es el derecho a la salud. Y entonces ahí cabe la ponderación, que es lo más importante. Por supuesto que estamos conscientes, todos los que estamos aquí, que efectivamente las medidas tomadas para preservar la vida personal de los habitantes respectivos, los ciudadanos de cada estado, pues al tener, digamos, una intervención en la movilidad para el ejercicio de las actividades laborales correspondientes, pudiera generar otras pandemias, si se me permite la expresión, mucho más graves que pudieran afectar a la propia medida que estamos tomando en esta contingencia. Bueno, eso es una cuestión que tiene que valorarse. Me parece que con todos los reparos que le podamos hacer a este organismo encargado de llevar a cabo este consejo, las medidas que ha tomado, si somos observadores y vemos las estadísticas, pues en comparación con otros estados y tomando en cuenta las particularidades de nuestra idiosincrasia, de nuestro modus vivendi, de nuestra manera de ser, en el Estado mexicano, cuando menos, y quizás se pueda hacer extensivo a otros países de la América Latina, pues la afectación no ha sido, pues, digamos, crítica, si somos objetivos. Que se pueden mejorar las condiciones, que se puede aportar, bueno, ese es el ejercicio, espero,
que estamos todos realizando en este momento y que de aquí, sumando buenas voluntades, se logre superar esta situación crítica que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes para una siguiente participación. Al contrario, doctor de los Santos, doctor Isidro, por su participación y por recalcarnos esta parte que se ha venido también analizando respecto a las facultades que tienen en nuestro país las autoridades de carácter federal y la aparente problemática que existe no solamente con la ubicación de la facultad de este Consejo de Salubridad General, que es el, digamos, órgano rector de atención de este tipo de emergencias sanitarias en nuestro país, sino también por la serie de problemáticas de las facultades competenciales con la Secretaría de Salud. Obviamente habría que recordar que en días pasados, y lo compartimos también con nuestros colegas que no son mexicanos, el problema que se tuvo de que una instrucción de carácter ejecutivo fue signada por el Consejo de Salubridad y después, a las pocas horas, fue eliminada del diario oficial de la Federación para posteriormente ser sustituida. Y esto, sin lugar a dudas, también nos pone en la mesa el análisis de la capacidad política, la capacidad jurídica, la expertise de nuestras autoridades para la atención desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional de un tema de tan importante y relevancia. Cedemos enseguida, gracias doctor de los Santos, cedemos el uso de la palabra al doctor Ramiro Contreras Acevedo, quien también le damos la bienvenida. Y me permito presentar al doctor Contreras. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él está adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es integrante del Cuerpo Académico Epistemología y Axiología y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctor Contreras, sea usted bienvenido. Sí, gracias, muchas gracias. Yo quiero comenzar haciendo nuevamente mi reconocimiento tanto al doctor Olvera, a usted, al doctor Enrique, por esta iniciativa, mi reconocimiento. Quiero comenzar diciendo que estamos hablando de un derecho fundamental, pero con una connotación además de ser un derecho social. Y todo esto se encuadra dentro del tema genérico de la significatividad a la pregunta ¿qué significa tener derechos? Pero que se responde, no se hace generalmente, pero se responde con la correspondiente corresponsabilidad del ciudadano. Si no existe el Estado sin ciudadanos. Entonces, de allí que el concepto de obligatoriedad del Estado para la creación de procedimientos en las instituciones para que el Estado satisfaga las necesidades de los ciudadanos tiene sus matices. No se puede plantear, con todo respeto a las opiniones anteriores, de si sería justo poner la pregunta sobre violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, por el marco que quiero señalar, por un lado, se trata de un derecho con una obligatoriedad por el principio de convencionalidad, pero por otro como un derecho constitucional. Pero todo esto, pues, está mediado por la realidad mexicana, tanto actual como del pasado. No, yo insisto que no existe, no tiene sentido una norma abstracta.
Es cierto que hoy el Estado mexicano no tiene todos los instrumentos o la instrumentación necesaria en las instituciones de salud para satisfacer las necesidades de este derecho. Pero, pues, tampoco ha implementado las políticas públicas correspondientes como instrumentación de derechos sociales. Estos solo son posibles conforme sean puestas las políticas públicas. Pero estas particularidades de la instrumentación actual, pues, son resultados del pasado. Claro, el gobierno en turno pues tiene la obligatoriedad, pero exactamente de qué. ¿Y dónde están las responsabilidades? Las hay, sí, desde el acuerdo. Es decir, cómo está constituido jurídicamente y de qué manera produce efectos lo que pudo haber sido, en lugar de decir contingencia sanitaria, emergencia sanitaria. Tanto por lo específico sobre salud, en el artículo 4, en el párrafo 4 de la Constitución. O sea, es realmente la naturaleza de un acto administrativo al que hoy le podamos preguntar al Estado. Las particularidades de esta instrumentación, creo yo que, pues, se puede hacer en una pantalla muy chiquita. Es decir, tenemos lo que tenemos, pero no porque no pueda el Estado aún decir que pida préstamos, etcétera, para que, pues no hay tampoco. Hay muchas cosas que pudiésemos tener, pero pues no hay quien las produzca. Entonces, el que ahorita haya, por otro lado, aparentes discriminaciones que son, pues sí, aun con los héroes, como decía el doctor Jorge, que se arriesgan sin los equipamientos necesarios, pues sí. Entonces, las condiciones de prestación del servicio sí es cierto que están determinadas en gran parte por el pasado, que además estamos en un ambiente de incertidumbre, realmente no conocemos este bicho completamente, y tenemos, bueno, pues lo que tenemos. Yo quisiera, sí, es cierto, se trata de poner el contexto de un derecho fundamental, de un derecho humano, de un derecho social, pero insistir en que es mediado por la realidad mexicana, ¿es excusa? No tendría que excusar qué. No podemos remediar el pasado. Entonces, nuestro análisis tiene que ser con una visión reducida a acciones. Les decía el decreto de si era contingencia o era emergencia. No se hicieron bien las cosas, pues no. Hay otras cosas que no se están haciendo, pues no se están haciendo bien. ¿Y qué hacemos? Mi sugerencia es demitificar lo que en abstracto podríamos llamar derechos sociales o derechos fundamentales y adecuarlos a la acción que está poniendo en el presente la autoridad correspondiente. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por sus comentarios, por su participación. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Felipe Carlos Betancourt Higareda, quien es doctor en gobierno por la Universidad Metropolitana de Manchester, integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, doctor Betancourt, por favor.
Muchísimas gracias, doctor Irán. Muchísimas gracias a todos los colegas por su presencia. Es un honor estar y participar en este seminario. Y muy bien, pues yo quisiera concentrarme en mi participación en puntos muy específicos. En primer lugar, ver que en esta emergencia se ve claramente precisamente la convergencia entre política, economía y derecho. Y lo menciono porque al hablar del derecho a la salud tenemos que tomar en cuenta que también depende mucho de la política económica del Estado respectivo. A pesar de que haya esfuerzos de consagrar constitucionalmente y garantizar este derecho fundamental en las cartas fundamentales de cada país, su aplicación depende mucho del tipo de política económica y políticas públicas que cada país lleve a cabo o practique. Y esto lo menciono porque también la política económica depende también del ambiente político de cada país. Si en un país existe un equilibrio de poderes, si hay un diálogo democrático entre las fuerzas, si hay más convergencia hacia la unión que hacia la diferencia, sería relativamente fácil diseñar políticas públicas que condujeran a una mayor garantía de este derecho a la salud. Si por el contrario existe una gran división entre las fuerzas políticas de un país, existe mucho protagonismo, existe un autoritarismo, no existe la voluntad de dialogar y cada quien, como se dice coloquialmente en México, cada quien pues va por su propio rumbo, al final pues no se puede articular una política integral que conduzca y garantice este derecho a la salud. Entonces, es muy importante que tener esto en cuenta porque quizás pues efectivamente, normativamente, este derecho a la salud está garantizado a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, desgraciadamente, los países ya en el contexto particular carecen de presupuesto, carecen de material, precisamente por un mal diseño de su política económica, ¿no? Existen desperdicio de recursos que se destinan a otros fines que no son prioritarios para la nación. Muchos de los países están severamente endeudados y el servicio de la deuda, y un gran porcentaje del presupuesto se dedica al servicio de la deuda. Entonces, en esas condiciones es difícil que los estados puedan garantizar el derecho a la salud. Por eso mi llamado es que más allá de analizarlo normativamente, jurídicamente, que es muy correcto hacerlo así también, tenemos que ir también a entender cómo pues, la política, la economía, son fundamentales para garantizar este derecho, ¿no? A nivel político es muy importante que también haya un equilibrio de poderes, que haya un control de poderes para que no permitan los caprichos de los distintos ejecutivos o podríamos decir jefes de gobierno y jefes de Estado, pero sobre todo jefes de gobierno, porque en el caso de Europa sobre todo tienen el sistema de gobierno parlamentario, que haya un equilibrio de poderes que permita una toma de decisiones políticas más democrática y más enfocada al bien común. Entonces, si no logramos este equilibrio entre política y economía, pues es lógico que el derecho, a pesar de que esté garantizado formalmente este derecho a la salud, pues va a ser imposible su logro. Y yo, por ejemplo, aquí diría que en el caso mexicano tuvimos desgraciadamente intentos del Ejecutivo Federal, por ejemplo, de una iniciativa que trataba de controlar completamente el presupuesto público sin la intervención del Poder Legislativo, sin ser controlado, vigilado, fiscalizado por el Poder Legislativo Federal, lo cual es muy grave, ¿no? Porque pues este manejo discrecional de los recursos
públicos se prestaría a un manejo precisamente caprichoso de los mismos, ¿no? Y bueno, en fin, creo que lo di como ejemplo porque es importante que los estados reflexionen sobre estas cuestiones, que es importante ese equilibrio democrático. Es importante también entender cómo se crea y se genera la riqueza en una nación. Parece que habría ciertos políticos que pensarían que la riqueza se genera por, valga la redundancia, generación espontánea, cuando hay un proceso racional en su propia generación y distribución, y que más allá de ideologías tenemos que comprender precisamente ese proceso. ¿Para qué? Para que precisamente al comprenderlo podamos distribuir la riqueza necesaria para garantizar este derecho a la salud. Entonces, creo que tenemos que darle también una dimensión de realismo al derecho a la salud. Si bien es importante también considerar el deber ser, de cómo debe ser, que no debe haber, por ejemplo, discriminación, que debe haber acceso universal al derecho a la salud, también esta parte realista de cómo garantizar este ideal debe también estar presente en las discusiones y en el debate público, ¿no? Que creo que es importante que nosotros como juristas también dialoguemos con los economistas, con los administradores públicos, con profesionales de otras ciencias sociales, para ver ya cómo en la realidad, ya con políticas públicas eficientes y conducentes, pues nos garanticen este derecho a la salud. Y bueno, pues sería por lo mientras mi intervención, que quería yo poner en la mesa esta preocupación que yo tengo de articular el derecho con el aspecto político y el aspecto económico de un Estado, para que, yendo los tres en el mismo sentido, se pueda garantizar mejor este derecho a la salud. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias, doctor Irán, por la oportunidad que me da y que todos me dan para presentar. Gracias. Muchas gracias, doctor Betancourt, por sus comentarios. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría, a quien me permito también darle la bienvenida y su presentación para todos nuestros asistentes. El doctor Samaniego es doctor en Derecho Constitucional, profesor e investigador de la Universidad de Quintana Roo, México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, así como de esta Red Internacional de Derecho Constitucional. Adelante, doctor Samaniego, por favor. Muy buenos días a todos. Primero que nada, al igual que lo han hecho todos quienes han antecedido el uso de la voz, quiero felicitar a los organizadores, así como enviarles un cordial saludo a todos quienes nos están siguiendo a través de este medio. Bien, pues el tema del día de hoy, que me parece de suma relevancia, que es el del derecho a la salud, me parece que debemos de reflexionar varios puntos que ya han puesto sobre la mesa quienes me han antecedido en el uso de la voz. Esta pandemia del COVID-19 que toda la humanidad está sufriendo, pues ha puesto sobre la mesa la importancia que guarda el derecho a la salud en todos los estados nacionales y la importancia que tiene las políticas públicas dirigidas a preservar tan valioso derecho. Ya se ha hecho referencia sobre su fundamentación constitucional, sobre la gran cantidad de tratados internacionales que tanto los estados nacionales se han comprometido para poder salvaguardar este derecho. Me parece que aquí hay que poner énfasis en varias cosas y yo quisiera aquí centrar mi participación. La primera de ellas es que, si bien es cierto, se encuentra fundamentado en la mayoría de los textos constitucionales, este es uno de los derechos que, tal y como otros de corte social, han tenido una progresividad en cuanto a su propia implementación.
Me parece que este es un derecho que no solamente lo tienen las personas, sino también, por supuesto, obliga, como los derechos humanos también lo hacen, el conjunto de los derechos humanos, a una serie de políticas públicas que los estados nacionales se encuentran comprometidos a garantizar a sus ciudadanos. Y en esto voy a centrar justamente mi participación. Si bien es cierto, este derecho tiene que ver con no solamente con el acceso y protección que todos debemos de tener a los servicios de salud, también lo es que este derecho que justamente está en el centro de la protección en este momento relativo a la pandemia que estamos todos sufriendo, pues justamente nos ha encontrado en unos contextos también muy particulares. Bien se ha señalado que esta pandemia o que este virus no discrimina y que finalmente ataca a todos por igual. Es verdad que se había señalado que en algunos casos a ciertos grupos etarios o vulnerables puede ser, por sus condiciones de salud, pueden ser con mayor peligrosidad, pero finalmente no discrimina. Pero donde sí discrimina más es en cuanto a sus efectos. Y sobre todo en cuanto a las condiciones en las cuales impacta justamente una epidemia como la que estamos viviendo. Sin duda alguna, está impactando a México como a muchos otros países de América Latina, principalmente en condiciones donde tenemos sistemas de salud que prácticamente muchos de ellos están luchando por salvaguardar justamente la vida de las personas. Me parece que México enfrenta esta situación no solamente con una reforma al artículo 4 constitucional, donde se crea finalmente un sistema de salud a nivel federal, en donde se desaparece un sistema de salud que había venido teniendo en los regímenes anteriores y se crea lo que hoy conocemos como el INSABI. ¿Qué podemos decir sobre esto? Me parece que la salud que los ciudadanos están tratando de preservar y que el Estado está tratando a toda costa de preservar, justamente se tiene que visualizar en este contexto en el que nos encuentra, en donde la gran mayoría de los ciudadanos de este país se encuentran en una circunstancia, como en América Latina, se encuentran en circunstancias de pobreza y donde el trabajo mayormente en nuestros países es de informalidad. Por tanto, la gran cantidad de ciudadanos mexicanos o de personas no tienen acceso a los servicios de salud garantizados por el Estado mexicano en cuanto a sus propios sistemas como el IMSS o el ISSSTE, sino que al estar en la informalidad, muchas personas, sobre todo mujeres, personas mayores, personas que no encuentran, jóvenes que no tienen, digamos, ingresos formales o bien que no tienen ingresos, tienen que acudir a otro tipo de sistemas donde no está garantizado los servicios de salud. Y esto es muy importante porque me parece que las políticas públicas que se están diseñando, si bien es cierto, en cuanto a preservar este derecho, han aumentado el presupuesto en un 20% en este año, también es verdad que nos ha encontrado con una enorme descoordinación en prácticamente en todos los sistemas de salud del Estado mexicano. Y nos encuentra justamente con una enorme crisis donde además se dejaron de construir más de 300 obras con anterioridad y que hoy justamente esos hospitales nos están haciendo tanta falta y por lo cual nos ha encontrado en un momento tan difícil a todos los mexicanos. Por ello, me parece importante seguir las indicaciones que
obviamente los mandatos constitucionales, tanto como los organismos internacionales, pero sobre todo en cuanto a los compromisos que México tiene, es de ir progresivamente garantizando el derecho a la salud. Si en la medida que no se vaya, digamos, destinando mayores recursos a este rubro, me parece que vamos a tener no solamente graves efectos económicos, sino sobre todo en cuanto a la salud. ¿Por qué? Porque quien no tiene acceso a estos servicios del Estado justamente acude a servicios particulares, lo cual los deja en un enorme grado de vulnerabilidad. Y aquellos solamente que pueden tener acceso a estos servicios médicos, quienes no, justamente me parece que estamos acudiendo a una enorme crisis sanitaria, pero por efectos de una enorme vulnerabilidad en cuanto a ingresos. Tenemos en México entonces problemas como una cobertura insuficiente, desabasto de medicamentos o bien largos tiempos de espera o ineficientes en cuanto a los propios sistemas de seguridad social que el Estado tiene. Por tanto, me parece importante que se ponga énfasis en cuanto a la protección del derecho a la salud, no solamente en cuanto al acceso a los servicios sanitarios o al acceso a los servicios de salud, sino sobre todo en cuanto a las políticas públicas que deben de ser progresivas y que se debe de ir, digamos, no solamente coordinando de mejor manera entre la Federación y los estados y municipios, sino también, sobre todo, destinando un mayor presupuesto cada vez más eficiente y cada vez más transparente en cuanto a su destino y, por supuesto, a su propia eficacia. En la medida en que este derecho, como el conjunto de los derechos sociales, no tengan un destino eficiente y una eficacia material en cuanto a su propio acceso por parte de las personas, me parece que vamos a tener que enfrentar servicios sanitarios y pandemias, con servicios sanitarios justamente muy deficientes. México es uno de los países que mayor gasto destina en la OCDE en cuanto al gasto público en materia de salud. Pero habrá que ver la eficiencia que estos están teniendo para justamente hacer frente a esta pandemia, pero sobre todo a otras pandemias que México está sufriendo. Solamente voy a destacar que en México justamente tenemos un problema en cuanto a enfermedades crónicas que representan 7 de cada 10 muertes en nuestro país, principalmente entre diabetes y enfermedades del corazón. Por otro lado, tenemos también problemas en cuanto a la alimentación y esto está provocando una serie de complicaciones. Pues yo hasta aquí dejaría mi participación, les agradezco y les mando un enorme saludo. Muchas gracias, doctor Samaniego, por sus comentarios y por recalcarnos esta parte tan importante que es el impacto en los sistemas de salud y las crisis que derivan no solamente por lo hecho en el pasado, sino por lo también hecho en el presente, como es en el caso de México, en el que iniciamos este sexenio con una serie de políticas gubernamentales orientadas hacia una centralización de los mismos y que desgraciadamente pues han, como lo dice usted, impactado negativamente en la atención de la salud de los mexicanos. Les quiero yo recordar a todos nuestros asistentes, a los compañeros alumnos, alumnas que nos acompañan esta mañana, que nos hagan llegar a través de correo electrónico o del chat que tenemos aquí dispuesto sus preguntas, sus comentarios, sus dudas para en los siguientes minutos podérselas hacer llegar a nuestros ponentes